Come gather round wherever you roam. La historia de la humanidad es una constante adaptación y la que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. Es un evento global que ya está afectando a los vascos. ¿Nuestro mar y nuestro paisaje está cambiando? ¿Pueden desaparecer las estaciones del año? ¿Se impondrá una economía diferente? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos? ¿Estamos a tiempo? Muchas son las preguntas y tenemos algunas respuestas. Acompáñenme en el cambio. En este capítulo daremos respuesta a preguntas como qué comeremos y qué beberemos en Euskadi. ¿Es posible seguir consumiendo tanta carne? ¿Se puede sustituir? Vamos a entrar en el matadero del futuro, donde se imprime carne sintética. La recogida de manzana se ha adelantado 2 semanas en las últimas décadas. ¿Por qué? ¿Corre peligro la sidra vasca? ¿Cómo serán las barras de pinchos del futuro? ¿A qué nuevos sabores habrá que acostumbrarse? Expertos sobre el tema intentarán dar respuestas a estas cuestiones porque el cambio ha llegado para todos. En 2050 va a haber 10.000 millones de personas en el mundo y no hay proteína cárnica para todos. Si todo va a ser plastificado o no sé, construido a base de láser o de lo que sea, mi pregunta es ¿qué va a pasar con nuestro entorno natural? Sí que estamos notando el cambio climático en la manzana, sobre todo en la manzana del País Vasco. Incluso hoy en día se está pensando en algo que hace 10 años era impensable, el regar a los manzanos. ¿Por qué no? Pinchos elaborados con harina procedente de insecto. La sanidad es la que encaja todo el golpe de todo lo que estamos haciendo mal. Vamos viendo en la experiencia que el bacalao va más a norte, más a norte. Si sube de 5 grados la temperatura del agua, el bacalao ya no está. Se estima que en el mundo hay más de 28.000 millones de cabezas de ganado responsables de la emisión del 14% de los gases de efecto invernadero. La ganadería en Euskadi no ha sido nunca muy contaminante porque el sistema de explotación siempre ha sido extensivo y no intensivo. Pero aún así son muchos los gobiernos que recomiendan reducir el consumo de carne. ¿Qué sustituirá la carne en 2050? ¿Cuál será nuestra fuente de proteínas? ¿Encontraremos productos sanos y que a la vez dejen poca huella de carbono? ¿Su producción responderá a un proceso eficiente y sostenible? ¿Se imaginan que se puedan imprimir los chuletones? En relación al consumo de carne y a la disponibilidad de proteína cárnica para el planeta, sí que es cierto que necesitamos tener alternativas para poder, como dice la palabra, alternar tanto la proteína cárnica como otros tipos de proteína que nos aporten los mismos aminoácidos, que al final es la función que hace la proteína, pero sin tener que utilizar tantos recursos del planeta que para el año 2050 no estarán disponibles si seguimos con el mismo ratio de consumo. Parece ser que va a ser prácticamente inviable o muy caro mantener una vaca viva durante 5 años para sacar 300 kilos de carne comestible. Por el consumo de agua, la emisión de metano, los purines, etc. Nosotros empezamos a hacer chuletas en 3D porque una empresa de cazatalentos a nivel europeo en Foodtech nos pone en el reto de que en 2050 va a haber 10.000 millones de personas en el mundo y no hay proteína cárnica para todos. La pregunta de si va a haber carne para todos o no en un futuro se oye mucho y a mí me parece una pregunta interesante porque es absurda. ¿Por qué es absurda? Bueno, porque muchas veces en estos debates estamos hablando de comer sí o comer no productos animales en vez de comer cuánto. Evidentemente, si queremos tener una producción sostenible, es posible que haya que comer menos. Bueno, pues se come menos. Al fin y al cabo es mucho más importante qué se come y cómo se produce eso que se come que cuánto se come. Podríamos tener un chuletón impreso con una impresora 3D, pero los ingredientes que forman parte de esa tinta comestible pueden proceder de las plantas, pueden ser de origen vegetal, en el que se combinan diferentes propiedades que tienen estos ingredientes, diferentes capacidades de absorber agua, de mezclarse entre sí, de generar texturas. Y luego, por otra parte, tenemos la carne de cultivo de laboratorio, la carne de laboratorio,
Y aquí en realidad sí proviene de animales, se utilizan células madre que vienen de los animales. Lo que sí es cierto es que se respeta el bienestar animal porque no se han sacrificado estos animales. Nosotros lo que queremos y estamos haciendo es resolver tecnológicamente cómo se le hace una biopsia a una vaca, se le sacan, sin matarla, se le sacan unas células madre y en bioreactores crecen esas células que luego se convierten en las biotintas que nuestras impresoras convierten en chuletas, chuletones, bistecs, chuletillas de cordero o bacon. Estas soluciones tecnológicas que oímos a veces de producción sostenible en un futuro, como puede ser la carne de laboratorio o el elaborar el llamado chuletón del futuro, en realidad es insistir en una vía que a mí me parece una vía muerta de la industrialización, de la producción agrícola y ganadera y de pérdida de vínculo con el territorio. Si todo va a ser plastificado o, no sé, construido a base de láser o de lo que sea, mi pregunta es ¿qué va a pasar con nuestro entorno natural? ¿Qué va a pasar con nuestro medio rural? ¿Qué va a pasar con nuestros pueblos? ¿Qué va a pasar con toda una cultura milenaria vinculada a la agricultura y la ganadería? De momento, el consumo de chuletón de laboratorio no es sostenible en absoluto, porque tiene una huella de emisión de gases de efecto invernadero y una huella de uso de combustible fósil exagerado y, bueno, pues porque además es un ultraprocesado tremendo. Es mucho más que sostenible. Date cuenta que para sacar una chuleta, el 80% de la vaca tiene que estar viva. Sin embargo, para sacar viva una célula tienes que mantener viva solo la propia célula. El sabor es exactamente el mismo, porque está hecho con células de vaca y además la geometría de la chuleta sale de un TAC, de una tomografía axial de esa chuleta. Con lo cual, nosotros replicamos exactamente lo que la naturaleza hace. Un ser humano ingiere exactamente la misma cantidad de proteínas que si se come un filete extraído de una vaca. Puede aportar la misma cantidad de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, pero no van a ser de la misma calidad que los que va a aportar el chuletón de una vaca o la costilla de un cordero que están caminando por el campo y que están comiendo hierba. Según la ONU, la producción de comida en el mundo deberá aumentar un 70% para hacer frente a la demanda creciente de alimentos en 2050. La carne de cultivo celular con tecnología de bioimpresión se presenta como una alternativa para satisfacer la demanda de alimentos cárnicos. Esta podría ser la imagen del matadero del futuro. El sueño de las grandes cárnicas mundiales al día de hoy es construir plantas donde salgan chuletas y no entren vacas. Nosotros estamos rediseñando el futuro de la alimentación. Esto no es ciencia ficción, esto es una realidad hoy y dentro de poco tiempo la gente lo descubrirá y lo probará. Yo soy baserritarra, esto ha sido un caserío. Hoy en día solamente mantenemos la actividad de sidrería y de producción de manzana. Me parece tan falta de respeto, tan irrespetuoso a nuestros productores, a nuestros ganaderos, a nuestros baserritarras, que no. Tengo muy claro que la chuleta que vamos a poder disfrutar en las sidrerías va a ser la de siempre. Estas tecnologías no están ni en contra de la ganadería tradicional, ni el ganadero va a sufrir por esto, ni en Guipúzcoa o en Santander va a dejar de haber ganaderos, vacas y sidrerías. Pues van a existir varias opciones. Por supuesto que el chuletón que conocemos ahora y que se ha conocido tradicionalmente en Euskadi va a seguir existiendo. El chuletón, fuente tradicional de proteínas en Euskadi, ¿será sustituido en 2050 por su versión 3D? ¿Estamos hablando de un sacrilegio? Yo te voy a poner un ejemplo. Hace 30 años salieron las gulas, que también son de pescado, y la gente decía, esto es ridículo. Bueno, pues después de 30 años, hoy es el día que lo que no se comen son las gulas. ¿Por qué? Porque el mímico es tan bueno casi como el original y vale 50 veces menos. ¿Qué va a ocurrir dentro de 25 años? Probablemente una chuleta de vaca valdrá 6 o 7 veces más lo que vale hoy. Esto es lo que la ciencia propone para alimentar a las personas que no se pueden comprar una chuleta que sale de una vaca porque hoy y mañana porque va a valer mucho más. Y como seres humanos tendemos a resistirnos al cambio, nos cuesta,
Pero también es cierto que para cambiar nuestro comportamiento funciona muy bien observar lo que hacen los demás. Porque todavía parece un poco extraño y a la gente le cuesta asumir los cambios tan radicales. Tras escuchar a los especialistas, los expertos y expertas debaten, analizan y opinan sobre la emergencia climática en Euskadi. Ellos componen nuestro cónclave y tienen mucho que decir. Si los efectos del cambio climático empezamos a notarlos, ¿cómo se va a ir adaptando si es que no se está adaptando ya la gastronomía, Estefi? Bueno, la gastronomía ya por definición es innovación, ¿no? Siempre se está adaptando un poco a las tendencias y sobre todo la gastronomía vasca. En este sentido estamos viendo que sí que hay un cambio hacia una dieta más saludable y más sostenible, se está buscando eso. Y sobre todo estamos viendo que se están buscando proteínas alternativas a la carne, por ejemplo, como pueden ser las micoproteínas a base de hongos o las microalgas también. Entonces estamos desarrollando productos pues que en base a proteínas alternativas sobre todo. ¿Y eso qué impacto tiene en nuestro organismo? En relación al consumo de distintas cosas como la carne y las alternativas que se acaban de mencionar, pues es evidente que aquellos que han mencionado que la carne roja sobre todo digamos la que está muy procesada, son negativas de cara a los cánceres, etc. Por lo tanto, cuando se anunció, creo que fue Garzón, que se anunció que la carne era mala para una serie de cosas, él estaba hablando también del clima, pero en términos de salud sí es negativo comer demasiada carne. Ahora, eso no quiere decir que no hay que consumir nada de carne, pero sí hay que limitar el consumo de carne. ¿Cómo se hace compatible seguir manteniendo la ganadería, seguir manteniendo la producción de los animales con el medio ambiente? Bueno, yo creo, es cierto, el cambio climático está aquí, es cierto, todos aportamos a ese cambio climático y tenemos que ser conscientes de en qué medida estamos aportando y qué podemos hacer para reducir, pero sí que me gustaría objetivar, es decir, en Euskadi las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción ganadera suponen el 4% de las emisiones. Eso no significa que no tengamos que ser responsables y nosotros mejorar. Y de hecho, probablemente en Euskadi, en general, tenemos un modelo de producción bastante vinculado a la extensificación. Esa extensificación es positiva en cuanto a absorber los propios gases que emite la producción. Y de hecho, por ejemplo, la ganadería extensiva tiene una función ecológica también, porque el ganado, si tiene un número de cabezas adecuado para el contexto en el que está, tiene una función claramente beneficiosa, porque mantiene los pastizales son sumideros de carbono muy importantes que acumulan carbono en el suelo, o sea que cumple esa vertiente de mitigar el cambio climático o ayudar en la mitigación y controlar un poco las emisiones y adaptarse a las condiciones del territorio para que no se produzca erosión, por ejemplo, etcétera, ¿no? Respecto a lo del consumo de carne y la salud, están de moda los superalimentos, ¿vale? Hace un año y pico, un cliente nuestro nos pidió que le hiciéramos elaborados cárnicos con superalimentos. Y lo primero que hicimos fue entrar en internet a ver qué era eso de los superalimentos. Y el superalimento tiene una característica por definición, que es que tiene que ser exótico, ¿vale? Si es de aquí ya no es superalimento. Pues yo quiero romper una lanza a favor de la carne, porque la carne es un superalimento y está el doctor que me lo puede confirmar. Estamos hablando de un consumo razonable, ¿vale? El problema que tenemos en la humanidad es que nos hemos disparado absolutamente en los consumos de absolutamente todo, ¿vale? Traigamos las cosas a su sitio y reconozcamos que la carne es una fuente de primera calidad de proteína, nos aporta aminoácidos esenciales, nos da el hierro más disponible, otros minerales, vitaminas del grupo B, y eso es innegable. ¿Queremos renunciar a ello? Es lícito, cada uno puede tomar la decisión que quiera. Insisto, no digo que tengamos que ser carnívoros estrictos, sino que no podemos desperdiciar esa fuente de alimento y la calidad que nos proporciona ella. Claro, Rafa, porque si tú dejas de consumir un producto, tienes que sustituirlo por otro. Es decir, tú si no tomas proteína animal, de alguna manera tienes que ingerir proteína, ¿no? Sí, es decir, no tenemos en Euskadi que sustituir la dieta que tenemos, que es bastante equilibrada. Sí tenemos que reducir el consumo de carne, pero no tenemos que McDonaldizarnos.
si vas a empezar a reducir, empieza a reducir los embutidos. Y luego ya, si puedes bajar un poquito en la carne roja, mejor también, es decir, 1 o 2 veces por semana y ya está. Y eso yo creo que en relación al clima y en relación a la economía del país, lo lógico es que probablemente eso se consiga mantener simplemente porque la gente reduzca de forma razonable el consumo de carne. Pocas cosas hay tan tradicionales en Euskadi como ir a una sidrería. El ritual del choch, compartir una tortilla de bacalao y un chuletón. En cuanto a la sidra, la subida de la temperatura ya obliga a efectuar la recogida de la manzana antes de tiempo. ¿Qué cambios puede sufrir la temporada de sidrerías? ¿Podría desaparecer la sidra guipuzcoana? ¿Cuál puede ser la salvación de nuestra sidra? Sí que estamos notando el cambio climático en la manzana, sobre todo en la manzana del País Vasco. Las variedades tempranas están viniendo como un mes antes, un mes y pico antes a su punto de madurez. Y las variedades más tardías como la recilla o la moco también se están adelantando pues 3 semanas, un mes. Yo diría que la mayor incidencia, bueno, también en la sidra, pero es en la manzana. Lo que estamos viendo es que las cosechas se están adelantando y además la maduración es más rápida. Entonces tenemos menos tiempo para hacer la recolección. Dentro del ciclo vegetativo de la manzana, lo que pasa es que antes había más horas de sol. Ahora en los veranos sí hace calor, pero sol como horas de sol no hay. Y cuando las hay, son unas temperaturas muy extremas, las cuales últimamente nos están produciendo en los últimos años quemaduras en la superficie de la piel, que eso afecta en la calidad. Estamos teniendo unos problemas de quemaduras de la piel de las manzanas en los meses de junio y julio, normalmente. Esos golpes de sol antes no se daban, hace 10 años apenas existían, pero actualmente se producen entre 2 y 3 veces al año. Al quemar la piel de las manzanas, por ahí entran hongos en esas heridas y se pudren esa parte de las manzanas. También estamos observando que estamos teniendo un aumento en plagas, sobre todo tema de insectos. Eso es debido sobre todo a un aumento de las temperaturas nocturnas que hacen que se puedan reproducir mucho más que lo que se reproducían antes. Y bueno, pues algunas de las plagas que más estamos sintiendo o notando es la carpocapsa o el gusano de la manzana, y luego también pues unos insectos que llamamos ceucera, o son unos taladros que perforan la madera y que cada vez estamos viendo más árboles afectados con estos insectos. Una de las maneras que hay de controlar estas plagas sin usar, por ejemplo, pesticidas, es el uso de servicios de aves, ¿no? Las aves que viven en los hábitats naturales de alrededor, muchas de ellas consumen este tipo de larvas. Pero junto con el cambio climático, esta pérdida de hábitat está haciendo que estamos perdiendo también este control de plagas. Lo que vemos es que se están produciendo algunas situaciones que antes no teníamos, y una de ellas, que es muy importante, por ejemplo, es la falta de horas frío en invierno en algunas ocasiones. Pero la hora de frío es cuando la temperatura es menor a 7 grados centígrados. Entonces, en el caso de los manzanos necesitan entre 700 y 1000 horas durante el invierno de horas frío. Si no alcanzan esas horas de frío, el manzano en primavera no brota bien y las flores no cuajan como deberían cuajar. Con el aumento de temperatura se podría acelerar el momento de la floración, de manera que los insectos que polinizan a estos manzanos no estarían todavía en el hábitat, es decir, habría una desconexión entre la floración y la polinización, con lo cual también habría pérdidas de producción de frutos. El hecho de que en invierno no tengamos tanto frío como antes y así, pues hace que tengamos que hacer más uso de las máquinas de frío y de forma natural, sin gastar electricidad, pues no se conserva la sidra. Otro factor que está afectando de forma importante es el estrés hídrico que están sufriendo ya hoy en día todas las plantaciones de manzano. Cuanto más al interior, la sequía es mayor. En la zona del Goierri, no digo ya más en otras partes de Euskadi. Más que un problema de falta de lluvia, por ahora, es un problema de cómo se reparte esa lluvia, sobre todo en la época del verano. Antes no teníamos tanto este problema, pero ahora sí. Afecta muchísimo a la calidad de la fruta, al calibre, también impide el correcto crecimiento de las plantas y puede afectar a la producción del año siguiente.
Incluso hoy en día se está pensando en algo que hace 10 años era impensable, el regar a los manzanos. O sea, eso era impensable y hace 10 años no es mucho. Pues hoy en día yo estoy viendo que aquí no, pero quizás en otras zonas de la Guipúzcoa más profunda, del Goierri y así, quizás lo necesiten. A diferencia de los hábitats naturales, cultivos como las manzanas tienen alguien que los está cuidando, no tienen un agricultor que está ahí cuidándolos. Entonces, ahí sí que se espera que los cambios sean menos drásticos a medida que los agricultores vayan adaptando sus prácticas a los cambios que van a ir viniendo en los próximos años. La denominación de origen, Euskal Sagardoa, tiene 115 tipos de manzana. No todas se verán afectadas de igual forma por la emergencia climática. Las soluciones que se aplican buscan que sean la mayoría de variedades las que se adapten y pocas las que desaparezcan. Estamos intentando buscar soluciones para los problemas que nos están surgiendo. Por ejemplo, para el tema de las horas de frío es un problema que no tiene fácil solución. Está dándose una selección natural ahora mismo entre las variedades. Lo que vemos es que hay variedades que florecen normal, pero hay otras que les está empezando a costar tener una buena floración. ¿Eso qué va a suponer? Bueno, pues que vamos a tener que plantearnos que con ciertas variedades no vamos a poder plantarlas cerca de la costa y habrá que plantarlas en zonas más altas o más al interior, en zonas que son más frías. Por contra, van a tener el riesgo de heladas primaverales que están ahí. En los últimos años han disminuido el número de variedades de manzanas que se cultivan. Perder variedades lo que implica es perder variabilidad genética, ¿no? Es perder ese colchón que podríamos tener frente al cambio climático. Estamos también utilizando unas variedades que son menos propensas a ese cambio. No es lo mismo una manzana que tenga una piel blanda que una piel dura, ya que si tiene una piel blanda, pues eso, con más calor sufre más y la manzana llegaría muy tocada aquí en la sidrería. En cuanto al golpe de sol, lo que hemos empezado a hacer es realizar tratamientos con protectores. Como nosotros nos ponemos protector solar, pues darle una protección que muchas veces son a base de arcillas y lo que hacen es pues, que reflejen la luz solar sobre la piel de las manzanas y no se quemen. Hoy en día, con las técnicas de poda, intentamos que el árbol, en la estructura del árbol, haya más masa vegetativa, más hojas, las cuales pues, bueno, le hagan un efecto sombrío a la fruta para evitar esas quemaduras. Podemos cambiar las orientaciones de los manzanales. Es conveniente que los manzanales sean orientación norte para ir buscando la frescura y bueno, para que tenga menos golpes de sol. Una sidra de calidad ha de tener buen olor, buen sabor y presencia en vaso. Ya sabemos qué problemas tendrá la manzana que la produce, pero ¿se notará esto en el sabor de la sidra? No tiene incidencia en el sabor de la sidra, lo que tiene es incidencia pues, en los costos energéticos. La falta de horas de sol pues, tampoco afecta en el sabor, ya que la acidez y el amargor siempre las tenemos, tanto en las variedades ácidas como en las variedades amargas, y una vez tengamos eso, nosotros ya aquí en la bodega, pues eso, hacemos las mezclas oportunas y bueno, en todo caso es mejor porque tiene menos graduación alcohólica y podemos beber más. No sé lo que pasará en el 2050, pero lo que sí es que por orden de Europa, el 2030, el 25% de la producción agraria tiene que ser en ecológico. En estos momentos en Euskadi estamos en el 4%. Navarra andaremos antzeko parecido. Esto significa que nos tenemos que poner todos las pilas. La sidra de aquí a 30 años va a tener el mismo sabor, pero es seguro que van a salir nuevos productos también. Con el cambio climático lo que podemos conseguir también es, por ejemplo, las manzanas como errecilla que cargan mucho en azúcar, nos ayudarán en un futuro, por ejemplo, a una bebida como el bicigoso que estamos haciendo ahora, que es una sidra de hielo que necesitamos que cargue mucho en azúcar. Si siguen en esa línea, pues vendrán con más carga de azúcar y entonces pues bueno, tendremos una sidra de hielo pues, más fácil de hacer. Nos tenemos que amoldar y tanto en la sidra natural nos vamos a amoldar y en la sidra de hielo, en otras bebidas futuras que vengan, pues bueno, nos tenemos que amoldar al cambio climático. Los veranos cada año más calurosos y las sequías perjudicarían la viabilidad de la cosecha anual de manzana de sidra. En 2050 sería inevitable el desplazamiento de los manzanos a zonas de más altitud para alivio de la producción. La temporada de sidrerías, el Txotx, tan tradicional en Euskadi, ¿se verá afectado en el futuro?
La temporada de choche se mantendrá, ya que tiene pues eso, un arraigo cultural muy fuerte. Vamos a tener temporada de sidrería y esperemos que sigamos teniéndola. ¿A ti cada vez te cuesta más encontrar determinado producto? Yo es que antes esto llegaba a esta época y yo lo tenía, ¿no? Y cada vez me cuesta más. La estacionalidad ya no es la que era. Es decir, tú puedes encontrarte productos que antes se daban a principios de la primavera o tal vez en febrero, te los vas encontrando ahora en junio, te los vas encontrando en julio. Luego te encuentras con la problemática que tienen muchos de nuestros productores pues para tener productos con la facilidad que antes tenían, pues porque el clima ha cambiado, porque hay dificultades, porque ellos viven ante la adversidad no solo del cambio climático, sino del día a día, de que una granizada te rompa el trabajo de los últimos 6 meses. Y es verdad que viven sometidos a una crisis absoluta. Si antes ya tenían pues, lo inesperado del clima, pues ahora viven en esa incertidumbre del no saber cuándo va a comenzar la temporada y de cuándo va a terminar su temporada. Ya puedes encontrar guisantes lágrima en junio o antes de tiempo, así con muchísimos productos, ¿no? ¿Cómo va a afectar, María José, a nuestra dieta? A la dieta le va a afectar de varias formas, ¿no? En primer lugar, le va a afectar porque tenemos que intentar que nuestras dietas no sean una de las causas del cambio climático. Y en segundo lugar, porque va a haber unos cambios en la producción de alimentos, una relocalización en algunos casos, unas diferencias de producción en otros, que van a provocar que tengamos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? O sea, que yo creo que de lo que hay que hablar en realidad no es tanto de la dieta solo, sino de todo el sistema alimentario. Nos habíamos acostumbrado a comer de todo el rato y todo el tiempo. Es decir, los tomates tienen una época en la que están buenísimos, pero queremos tomates también en otra época del año en la que no están buenísimos. ¿Nos hemos acostumbrado excesivamente a esto? Sí, yo creo que hemos roto un poco la temporalidad y sobre todo el kilometraje, ¿no? Al final algo tan de sentido común que estamos casi bombardeados todos los días por todo el ejercicio mercadotécnico donde nos hablan de que el kilómetro cero es lo importante, pero es que la vida real nos dice que luego no lo hacemos, que somos unos caprichosos, todos, y que lo que queremos es ahora, hoy, aquí, cualquier cosa de cualquier lugar del planeta. Yo creo que tenemos que trabajar igual que antes explicabais, ¿no? Dentro de un propio contexto todo puede estar bien, hay que buscar los equilibrios y nos hemos olvidado de esto y creo que gracias a Dios las nuevas generaciones están asimilando cada vez más el concepto de ese nuevo lujo. Ese nuevo lujo es aquello con lo que vivíamos antes, el tener cada cosa en la estación, en la medida de lo que el campo o los ganaderos nos vayan dando, etcétera, pero sobre todo respetar algo que es muy de sentido común pero que no se aplica. ¿Hacia dónde se encamina la investigación de nuevos productos que a lo mejor tendremos que incorporar a nuestra dieta? Es muy llamativo, ¿eh? Siempre que vemos la noticia de que acabaremos comiendo insectos. ¿Hacia dónde vamos? Sí que hay algo sobre los insectos. De hecho, se está hablando de ello. El problema es que en Europa todavía hay ciertas marcas que no están certificadas para el consumo, entonces es difícil experimentar con ello, pero sí que hay una tendencia de la proteína de insecto, ¿no? Como base de proteína pues para hacer harinas y cosas así. Pues lo que decía, las algas, productos del mar y quizá de acuicultura también. Estamos trabajando con acuicultura sostenible. ¿El recetario vasco se va a ir modificando? Hombre, no lo sé. Yo creo que eso será a largo plazo, pero bueno, si hay algún elemento que cambia, pues ahí están los chefs pues, para innovar y adaptarlo, ¿no? El recetario más importante de la gastronomía vasca para mí, a mi humilde opinión, viene dado de las generaciones previas a la nueva cocina vasca y viene de los caseríos y de las casas humildes. Cuando se pasaba bastante hambre en las casas, cuando las familias eran más numerosas, entonces han nacido las recetas más populares de la gastronomía vasca que han perdurado a lo largo de estos últimos 100, 150 años. Eso significa que algo hicieron bien con productos muy humildes. Pero es que las grandes casas de cualquier lugar, de gente más aburguesada, se pegaban por comerse ese tipo de platos. Entonces, vamos a ser igual de creativos, igual de ingeniosos, que la necesidad agudice el ingenio y creemos un recetario popular adecuado a los mercados y a los mares que tengamos a día de hoy, porque yo creo que ahí está el verdadero éxito.
Los pinchos vascos son conocidos en todo el mundo gracias a la calidad del producto y al cuidado que se pone en su elaboración. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en las barras de los bares vascos en los próximos años? ¿Hasta dónde puede llegar su innovación? ¿Serán los descartes como las peladuras los ingredientes de los futuros pinchos? ¿Sabían que la Gilda puede ser uno de los supervivientes en las barras de los bares? Los pinchos en la gastronomía vasca han sido y son muy importantes, ¿no? Porque no solo es el mero hecho del producto en sí, sino que es un hábito, una costumbre de comer, ¿no? De salir a potear, que eso está muy arraigado aquí. Yo creo que eso no va a cambiar. Lo que sí vamos a ver, una evolución en nuevos ingredientes que se van a ir incorporando a esas barras. El cambio climático afecta obviamente a los cultivos, a la pesca, etcétera. Entonces, los ingredientes o los productos que tenemos hoy en día, pues puede que dentro de unos cuantos años hayan variado. Lo que estamos viendo y lo que estamos notando sobre todo es en la temporalidad del producto. Vemos en producto que normalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer en julio con las anchoas, nos llegaban las primeras anchoitas, nos llegaban en julio y ahora igual se está atrasando o se está adelantando la temporada, ¿no? Cada vez hay más conocimiento también de otras culturas, de cosas que vienen de otros países. El consumidor es consciente de estos cambios, empieza a probar cosas nuevas y aquellas que le gustan se van quedando en nuestra cultura gastronómica y culinaria. Por otro lado, las investigaciones que hacemos en recuperación de ingredientes antiguos o tradicionales que se habían perdido, pues van a volver a estar en los mercados también, entonces el consumidor va a tener acceso a ellos. Yo cuando era jovencito, pues el típico pincho que encontraba en las tascas de Bilbao era el de bonito con un picadito de cebollita y punto. Pinchado, pues se llamaba pincho pinchado en un palillo. El pincho ha evolucionado. Nos encontramos pinchos que si los presentásemos a nuestros abuelos, nuestras abuelas, alucinarían actualmente. En nuestra mentalidad actual, el pincho, como digo, pues ha desplazado al pincho. O sea, el pincho de nuestros abuelos o de mi juventud ya no es el pincho, pues el pincho que viene a comer, por ejemplo, los franceses en masa a Donosti. Tenemos que ver la forma de sobre todo aquellas personas que son más neofóbicas, que les cuesta introducir alimentos nuevos, tengan ganas de probarlos. Tenemos que ver la mejor manera y los diferentes formatos, las texturas, los sabores que pueden acompañar a esos nuevos ingredientes para que la gente los acepte y entren a formar parte de la cultura gastronómica de esta zona. Mi padre es cocinero y recuerdo que la utilización de hierbas en los guisos era muy reacio. Aquí la única hierba aromática que conocíamos era el perejil. Para el marmitaco mi padre le echaba un cuarto de hoja del laurel, no una hoja de laurel, un cuarto, porque si no el cliente te lo echa para atrás. Y actualmente utilizamos un montón de hierbas aromáticas en la cocina vasca. La actitud gastronómica se actualiza y responde a una necesidad planetaria. Utilizar al máximo los recursos favorece la sostenibilidad y por eso los profesionales están investigando el aprovechamiento de los descartes o incluso de las sobras y desperdicios en su cocina. Una de las grandes problemáticas que hay en el sistema alimentario es la generación de desperdicios y el despilfarro de alimentos que hacemos y en gran medida tiene lugar en los hogares. Pues muchas veces compramos más de lo que acabamos utilizando porque se nos estropean los alimentos en la despensa o en la nevera o no sabemos qué hacer con ellos o cómo aprovechar íntegramente los ingredientes que compramos. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos educar, informar a los consumidores sobre qué pueden hacer con esas sobras, pero también a todos los agentes que forman parte de la cadena de valor de los alimentos, qué pueden hacer ellos para que el consumidor entienda bien las etiquetas, entienda bien cómo puede planificar las comidas. Un claro ejemplo son las etiquetas inteligentes. Estas etiquetas están en contacto con el alimento envasado y van cambiando bien de color, bien de diseño, en función de la evolución de ese alimento en el envase. De manera que tú puedes abrir tu frigorífico y entender, por el color de la etiqueta, qué alimento te conviene consumir antes porque va a caducar antes. Una cebolleta fresca, por ejemplo, ¿no? Cuando compramos una cebolleta, cogemos lo que es el bulbo y el tallo va a la basura, no lo aprovechamos. Con el tallo podemos hacer una sopa, podemos hacer un guiso. Con la piel de la patata, una patata joven, una patata nueva,
¿vale? Podríamos, lavando bien previamente, lavamos bien la patata, con esas peladuras las podríamos hacer unos snacks o freírlas y hacer unos chips de patata, ¿no? Pelamos una zanahoria y la zanahoria la podemos rallar para una ensalada, pero con las pieles podemos incorporarlas a un caldo. Eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? El aprovechamiento del 100% del producto. Desechar solo lo que ya no se puede aprovechar. Que ahora lo podríamos ver en los pinchos, ¿no? El tema de la cebolleta fresca, ¿no? Podríamos utilizar ese tallo de la cebolleta, hacerla en una tempura, como si fuera un calçot que se come en Cataluña, ¿no? Pero no solo los descartes serían una manera de aprovechar los recursos que se nos ofrece. Todos hemos oído que los insectos podrían ser la comida, la proteína del futuro. ¿Los veremos en los pinchos? Los insectos son, pues, como otros artrópodos que consumimos nosotros, que culturalmente tenemos adoptados, como puede ser el marisco o algunos crustáceos. Los insectos se consumen en muchas culturas asiáticas de forma habitual y al igual que aquí tenemos ingredientes que en culturas lejanas pueden resultar desconocidos y pueden ser más reacios a probarlos, aquí tarde o temprano acabarán llegando. En el País Vasco estamos muy acostumbrados a comer angulas. Es un producto que en otras culturas puede producir rechazo, ¿no? O los calamares o el pulpo. En otras culturas, por ejemplo, la cultura mexicana, comer saltamontes, los chapulines, etcétera, etcétera, están muy arraigados. Entonces, yo creo que llegará. Yo he probado y es un producto más. Nos podríamos encontrar un insecto entero en forma de pincho en un bar tradicional del País Vasco, pues en un plazo corto de tiempo probablemente no, pero sí, ¿por qué no?, pinchos elaborados con harina procedente de insecto. Igual verlo así como la imagen que tenemos del saltamonte, no, pero igual texturizado o rebozado o salteado, que no se vean las antenitas y las patitas del saltamonte, ¿no? Esa es la imagen que nos puede producir rechazo. Distintas elaboraciones, presentaciones diferentes, nuevos ingredientes, influencias de otras culturas. El pincho del futuro podría ser esta propuesta que nos hacen en el Basque Culinary Center. Vamos a hacer un pincho del futuro, sustituyendo lo que es la proteína animal, vamos a utilizar una proteína vegetal, ¿vale? En este caso vamos a utilizar quinoa. Lo que tengo aquí a mi izquierda, ¿vale?, perfectamente puede ser lo que llegarán a ser los cultivos del futuro. Son cultivos de microplantas. Vamos a utilizar también hojas de suculenta, de cactus, que también será uno de los vegetales que vamos a consumir en un futuro, ya debido a ese cambio climático. Utilizaremos también, para potenciar el sabor, utilizaremos el plancton marino, utilizaremos también la levadura nutricional, que esto les va a aportar el sabor umami. Y este sería el resultado de la propuesta, el pincho del futuro. Un tartar hecho con proteína vegetal. Sobre él, como guarnición, una ensalada compuesta de microvegetales. Para terminar, un fondo compuesto de aceite de oliva y plancton marino. ¿Les convence? ¿Lo ven posible? ¿Compartirán estas preparaciones sitio con las gildas, los tigres y el muchísimo más elaborado recetario del pincho actual? ¿Hay espacio para la convivencia? Los pinchos seguro que van a ser diferentes en el futuro, pero yo creo que algunos van a perdurar, porque igual que tenemos investigaciones que tratan de recuperar cosas perdidas de antaño y que ya se hacían bien, pues entiendo que algunos pinchos que son perfectos a día de hoy seguirán siendo tendencia dentro de algunos años. Aunque encontremos cosas nuevas, yo creo que las cosas que están bien hechas y que forman parte de esta cultura seguirán estando ahí. La pandemia nos obligó a cambiar los hábitos a todos. Yo voy a comprar al mercado y los del mercado estaban encantados de la vida porque nunca tanta gente había ido al comercio de proximidad, nunca tanta gente había pisado un mercado. Pero se acabó la pandemia y se acabó la responsabilidad individual, ¿no? Sí, se acabó en muchas cosas, no solo en ir al mercado, pero sí, efectivamente, ¿no? Y yo creo que la pandemia, que fue un shock, ¿no?, lo que nos hizo fue activar nuestra imaginación. Y se generaron redes utilizando los medios digitales básicos, redes de distribución local. O sea, a ti te llegaban los productos o te los dejaban en el pueblo al día siguiente, con lo cual esa sensación de impotencia que te generó la pandemia se alivió muchísimo. O sea, tuvieron una labor social, no solamente de darnos los alimentos que necesitábamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no continuamos así, ¿no? Bueno, pues en parte no continuamos así porque no existen las condiciones para facilitar eso, potenciar que los comercios locales tengan mayor facilidad para conectar con los productores, que se generen redes locales, que sobrevivan los comercios locales, porque la pandemia está cerrando muchísimos comercios locales. O sea, no volver a las grandes superficies. Las grandes superficies son distribuidoras de productos baratos y de cadenas de valor muy largas.
que tienen un impacto medioambiental que nosotros no vemos, pero que está ahí. Uno de los sueños que yo tengo como cocinero y como amante de la gastronomía y como padre es que se vayan creando nuevas generaciones, que seamos capaces de crear una figura muy atractiva en torno al farmer, le solemos decir, ¿no? Sí. Para que ese pequeño baserritarra o la baserritarra vean que hay un ejemplo, una figura de alguien que es reconocido, que es importante, que tiene una acción directa sobre nuestra manera de vivir, y ese es el próximo paso. Yo creo que la próxima revolución de la gastronomía será si los farmers vienen con nosotros, si no, no será. Y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Todo esto es más caro? No, esto es siempre subjetivo. Yo siempre digo que es más barato. Vas a ahorrarle en impuestos, vas a la sanidad pública, le vas a tener que pagar menos al final, pues porque vas a gastar menos, porque al final la gente va a vivir más, va a vivir mejor, con mayor calidad. Yo creo que es fundamental un poco la responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, que los productores, los vendedores, ¿no? Las tiendas y bueno, los restaurantes y todo ese tipo de los ciudadanos tengan una responsabilidad a esos niveles y realmente pues se elijan un poco la mejor calidad en los alimentos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? La verdad es que muchas veces es también un poco complicado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eneco, es un poco lo que pasa con el medio ambiente, ¿no? Se dice, no, es que el medio ambiente supone pues eso, pues que las empresas tengan que gastar más dinero en medio ambiente, se reducen los beneficios, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero hay que ver un poco a medio y a largo plazo, quiero decir, ¿no? Porque el medio ambiente también es salud y si no, si realmente la gente enferma, tendrás que tener una serie de costes económicos a nivel médicos bastante importantes. Sí, claro, es que luego también te lo ahorras en la sanidad. O sea, la sanidad tiene un gasto disparado por culpa del cambio climático, de la contaminación, de lo que comemos. Sí, la sanidad es la que encaja todo el golpe de todo lo que estamos haciendo mal. Puede con ello, de momento, pero no va a poder con ello. Porque ya la sanidad está, ya, por ejemplo, en Euskadi es casi 40% del presupuesto y dentro de 20 años, que no está lejos, ya es el 100% del presupuesto público, es decir, que no va a haber ni para policía, ni carreteras, ni colegios, ni nada. Y por lo tanto necesitamos rebobinar, atacar el tema de salud de una forma diferente, no solo con las carnes, sino con todas las enfermedades. Es decir, todos estamos viviendo más gracias al estilo de vida que hemos tenido y ese estilo de vida en Euskadi es muy, muy bueno. Vosotras vivís casi 87 años, nosotros 3 o 4 años menos, y ahora vengo con el pero para las mujeres. Vivimos todos más, pero los años más que vivimos no son en buena salud. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que esos años que vivimos más sí sean en buena salud. El bacalao es uno de los productos más arraigados en los fogones vascos. El cambio climático está obligando a esta especie a desplazarse hacia el norte, escapando del aumento de la temperatura del agua. ¿Será su captura mucho más costosa que en la actualidad? ¿Seguirá formando parte del recetario vasco o se volverá una delicatessen al alcance de pocos? ¿Y el pilpil? ¿Habrá pilpil? Nuestra empresa lleva pescando bacalao desde 1928 y en mayor medida desde 1956. Y sí que hemos ido viendo cómo con el paso de los años, donde antes había mucho frío, muchos temporales, había grandes acumulaciones de hielo, el clima ha ido cambiando, cada vez es más notoria la falta de hielo. Yo en el año 71 empecé trabajando en Terranova. Según han ido pasando los años, ibas notando cambios. Al principio no había medusas. Fueron pasando los años y terminó habiendo medusas por todos lados. Ves que los montes, yo cuando empecé, siempre estaban blancos. Luego ya empiezas a ver zonas de piedra. Y ya, pues, al paso de los años, hay zonas en que ya era todo piedra. Son cosas que te van diciendo que algo está pasando. En lo que concierne al bacalao, a la especie, hemos ido viendo cómo el recorrido que realiza el bacalao en su periplo anual pues va cambiando. Y esto ha habido épocas que ha sido negativo, porque no sabíamos dónde se encontraba el bacalao que queríamos capturar. En Canadá, en lo que es en Terranova y tal, eso fue a menos ya de forma escandalosa. Dejó de haber bacalao en esas cantidades que había antes, que había veces que tenías bacalao por todos lados.
y llegó un punto en que ya Terranova ya dejamos de ir. Entonces se pasó a ir a Noruega. Sí que es verdad que vamos viendo en la experiencia que el bacalao va más a norte, buscando esa temperatura en la que vive, y que conforme se calienta el mar, esas aguas son más escasas porque en el norte hay menos superficie. En Noruega pues se ven esas cosas, el bacalao cada vez tienes que ir a buscarlo más a norte, la costa la ves ya piedra total. Yo siempre recuerdo que solíamos estar entre 0 y 5 grados en Noruega. Te hablo de la década de los 80, por ahí. Últimamente ya había días que hacía calor, o sea, ya tenías días de 20 y tantos grados. Nosotros donde vamos a pescarlo es al mar de Barents, que es el mar que se encuentra entre un archipiélago que se llama Spitsberg y el norte de Noruega, que es donde la corriente del Golfo da la vuelta. El agua caliente del Golfo llega y se choca con el océano Ártico. Entonces, en esa mezcla de dos aguas, entre caliente y frío, entre 2 y 5 grados, es donde vive todo el bacalao que nosotros queremos capturar. Si las aguas se calientan, el chorro de agua caliente del Golfo llega más adentro y perdemos la traza de dónde se encuentra el bacalao. Sí que es verdad que en los últimos años vamos viendo que el bacalao se está desplazando más a norte, porque precisamente la corriente del Golfo es más caliente y tiene que entrar más adentro, dentro del océano Ártico, para tener esa temperatura entre 2 y 5 grados donde vive el bacalao. Normalmente, o sea, si sube de 5 grados la temperatura del agua, el bacalao ya no está, o sea, no lo pillas. O sea, no es que pilles menos, es que no pillas ni para la cocina, no pillas nada. Fuera de ese rango de temperaturas, el bacalao no puede vivir. Entonces tienes que ir pues más a norte, cambiar de agua. El mundo al final es finito. Nosotros ya pescamos suficientemente a norte, pero si la temperatura del agua se hace superior a 2 grados, todo el océano, el bacalao dejará de existir. Yo lo más que he llegado ha sido casi al 82 de latitud. Al 82 de latitud estás ya en los bordes del polo. Entonces ahí ya hay que andar con cuidado. Te baja una bancada de hielo, te puedes quedar enganchado. O sea, ya llegas a un punto que estás rozando el polo, pero claro, el polo también es posible que se vaya desplazando más a norte, que entonces eso ya entra dentro de lo desconocido, por lo menos hasta ahora, a la hora de pescar. Estamos notando que la regularidad del pescado no es como antes. Es decir, nos cuesta más que el pescado sea todo el rato igual. Así que es verdad que en los últimos años, debido al cambio climático, tenemos unas características del pescado que son diferentes. O bien porque nos cuesta más cogerlo, o bien porque las características del bacalao han cambiado en algunas cosas, como el nivel de la grasa, dependiendo del frío y la época en que lo cojas. Una de las recetas más emblemáticas de la cocina vasca es el bacalao al pil pil. Como todas las recetas famosas, esta tiene muchas madres y muchas historias detrás, la mayoría apócrifas. La más extendida habla de la Primera Guerra Carlista. El bacalao, pues bueno, está implícito en un marco cultural. En el siglo XIX, en la toma de Bilbao, es un momento en el que Bilbao está sitiado y entonces un comerciante pide a Noruega un pedido de bacalao. Y entonces se escribe en el telegrama la cifra, pero en la cifra dice 120 o 130 manejos de bacalao. Y claro, esa O del medio se interpreta con un cero más y los 120, 130 se convierten en 1.000.000, no sé cuántos mil piezas de bacalao. Entonces, bueno, Bilbao recibe el bacalao, tiene para comer, porque faltan alimentos a causa de la guerra, y el bacalao pues empieza a ser un plato, no es que empiece, ¿no? Se refuerza todavía más en el imaginario del momento. Es un producto que se consume desde la antigüedad. La elaboración de este plato se basa en la gelatina que suelta este pescado. La cantidad que tiene un bacalao de esta proteína pura depende en gran parte de la temperatura del agua donde este pescado se desarrolle. Si lo que queremos hacer es un bacalao al pil pil, es impepinable que necesitamos un bacalao que tenga grasa, porque es esa grasa, esa gelatina, la que hace que junto con el aceite se produzca una emulsión y generemos una salsa que le llamamos pil pil. El bacalao ideal para hacer el pil pil es el bacalao que se pesca en invierno. ¿Por qué? Pues porque aguas más frías, más cantidad de grasa y a la hora de trabajarlo nos ligarán las gelatinas mucho antes que otro bacalao, ¿no?
El bacalao puede ser otra víctima de la emergencia climática. La más que probable escasez de este icono culinario vasco repercutirá sin duda en su precio. En 2050 puede que el bacalao se codee con el jamón de bellota, las angulas o la langosta de Menorca, y su precio se haya disparado tanto que sea un producto al alcance de muy pocos bolsillos. Cuanto más costo haya para el pescador de coger el bacalao, mayor será el costo y mayor será el precio. Ese es uno de los motivos por los cuales es verdad que el bacalao ha ido subiendo de precio en unos años. Yo espero que tengamos el mismo bacalao y con la misma grasa, lo que no sé es si lo pescaremos en los mismos sitios, que eso casi seguro que no. Sin bacalao yo creo que no nos vamos a quedar. Que lo pesquemos nosotros o que se lo tengamos que comprar a otros, eso ya no lo sé. La calidad del producto hoy en día no es la de antes, o sea, el bacalao de antes ya no va a volver. ¿Qué pasaría si desapareciese el bacalao? Pues bueno, seguramente tendríamos que recurrir, tendríamos que reconstruir ese pequeño espacio cultural y hacer o reinventar otro bacalao o otro producto X al pil-pil. No podemos quedarnos sin ese imaginario que estructura, que sostiene nuestra forma de pensar y nuestra forma de comprender la vida, de relacionarnos, etcétera, ¿no? El mar es uno de los recursos más amenazados. Sí, además el problema es que no es visible, porque nosotros experimentamos la temperatura terrestre, pero es preocupante porque hay una acumulación de calor en los océanos muy importante, ¿no? Y pues es que habéis ido a la playa aquí, ¿no? Y de repente hace unos 3-4 años la temperatura del Atlántico está para bañarse, o sea, claro, entonces incluso para alguien que viene del Mediterráneo, ¿no? Y eso está generando un desplazamiento de las poblaciones de especies marinas, se van a redistribuir. Es decir, algo que pudiera ser muy típico de pescar aquí se irá. Se puede ir más al norte. O pueden venir otras especies también. Y por otro lado, pero luego las especies que son bentónicas, las que no se pueden mover, pues sí que se van a ver afectadas. Yo creo puede haber un shock térmico que les puede afectar el crecimiento. El cambio climático ya está afectando a invertebrados, digo, ¿no? O sea, en el mar, quiero decir, ¿no? Y desde el punto de vista de mejillones, desde el punto de vista de erizos de mar, desde el punto de vista de bellotas del mar y todo ese tipo de cuestiones. Hacia la desaparición. Sí, hacia la desaparición. Que la escasez del producto cada vez es mayor y yo creo que aquí se está haciendo una muy buena labor, pero con lo que van acotando, etcétera, etcétera, yo creo que están llegando a buenos acuerdos con los arranchales de aquí para que tengamos suficiente bueno y redireccionemos también nuestros gustos a otro tipo de pescados que son igual de buenos. Sí que es verdad. Bueno, ha habido especies en el Cantábrico que han desaparecido, y hay que decirlo claramente aquí, y de mucha solera, por así decirlo, ¿no? Y hay otras especies pues, que gracias a las cuotas y tal y cual, que tanto se protesta por parte de las cofradías y tal y cual, se han mantenido. Y no hay más que ver pues, la anchoa, la merluza. Tendremos de alguna manera que cambiar, no sé si el recetario, pero sí tendremos que ir adaptándonos a lo mejor a otros gustos. Bueno, pues cuando no podamos hacer un chicharro tenemos que ser lo suficientemente hábiles para sacar de chispas a un verdel. Y cuando el bonito venga más tarde, pues tendremos que hacer otras cosas. Y tenemos que ser ingeniosos, y tenemos que ser conformistas, y tenemos que saber que tenemos que dejar de vivir en una sociedad alimentaria caprichosa y tendenciosa, es decir, es lo que nos está dando nuestro propio entorno, y si queremos ser justos y que esto perdure y que siga para las próximas generaciones, pues trabajar un poco con las cosas que tengamos. ¿Qué podemos hacer los vascos para combatir el cambio climático desde el consumo y desde el cultivo de alimentos? Entiendo que en casa, en las casas, tenemos que instruir y educar a las personas que tenemos más cerca y a las más jóvenes sobre cómo comprar, qué comprar, cómo utilizarlo, cómo no desechar, etcétera. Pero también creo que los centros educativos, las ikastolas, las escuelas, etcétera, son una herramienta imprescindible para que ese conocimiento, algo tan importante como nuestra alimentación, de manera transversal además estudiado, para la sostenibilidad, para la salud, para el bienestar, para el consumo, para la economía circular, se imparta también en los centros escolares. Por favor, con el ejemplo. Que los niños en las escuelas coman producto local, cocinado en el momento, como debe ser. Ya sé que eso vale muchos euros, ¿vale? Todos sabemos que eso vale muchos euros. Tenemos la suerte de que en Euskadi eso ya está encima de la mesa, se están haciendo cositas. Y luego, el despilfarro alimentario, había una foto hace unos 4 años en internet, era un extremo. Y ponía
lo que comía una familia africana en una semana y lo que comía una familia alemana en una semana. Y digo alemana por quitarnos del medio. Lo de la familia africana cabía en la mitad de esta mesa. Lo de la familia alemana necesitaba una habitación entera. No era solamente la comida, era todo lo que rodeaba la comida. Creo que ahí podemos hacer cosas. Cada uno empezar por lo que podamos. Pues, por ejemplo, yo me he planteado el reto de la nevera a la basura. Pues otro se puede plantear otro reto. Pues mira, yo vivo en una zona en que hay caseríos, pues voy a intentar comprar en los caseríos, ¿no? O tengo un jardín pequeño, pues incluso voy a cultivar mis verduras, ¿no? O voy, como forma de socializar con otra gente, pues voy a un huerto urbano, ¿no? O sea, es decir, hay muchas formas y cada uno tiene que encontrar la suya. Aquí el problema está en lo que hace la industria agroalimentaria. Hay que empezar a negociar de una forma diferente, que esa demanda no puede ser, esa oferta no puede ser la que es. Porque tú, como consumidor, si entras en cualquiera de los hipermercados que tenemos, no tienes ninguna oportunidad. Es decir, no puedes elegir libremente algo que te vaya tirando hacia una vida cada vez más sana para ti y tu familia. Creo que es importante planificar primero la compra, ¿no? No sé, creo que hay una labor que es de prevención y pues a la hora de no tener muchos residuos, pues planificar lo que se va a comprar, intentar comprar productos a granel si se puede, o evitar al máximo posible el plástico, pues para que haya menos residuos, ¿no? Y sobre todo, pues eso, si hay excedentes en casa, pues intentar aprovecharlos al máximo posible antes de que vaya a la basura. Yo un mensaje que creo que es importante es comprar con la cabeza, ¿no? Y con la cabeza significa pensar en el medio ambiente. A mí me fastidia mucho ir a un supermercado, que cada vez menos, pero bueno, tienes que ir a comprar una serie de cosas y poner 3 más 5, 3 más 8, 3 más no sé qué tal y cual. O sea, venderte no sé cuántos productos, pues es mentira, quiero decir, ¿no? Y producen más residuos y todo ese tipo de cuestiones. Pensar en la salud cuando compras, ¿no? Lógicamente, ¿no? O sea, es importante el equilibrio de la dieta de la que hemos hablado y, por otra parte, pues lógicamente la economía, quiero decir, ¿no? Porque no todo el mundo anda sobrado de dinero en el bolsillo. Chuletones sacados de impresoras, cambios en el sabor de la sidra, bares con pinchos no tan tradicionales y el incierto futuro del bacalao en el recetario vasco. El cambio afecta a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y la alimentación no iba a ser menos. En el próximo capítulo hablaremos de las ciudades y pueblos. ¿Cómo cambiará la forma de vida en estas localidades? ¿Seguirá siendo habitable el lugar donde ahora vive usted? El cambio les dará la respuesta en el próximo capítulo.